FMI Off Open Menu está de vuelta y está disponible para todos los usuarios de la plataforma Developer Team. En la descripción de este video está el enlace para que te unas al canal oficial, está en la plataforma de Telegram y allí vas a enterarte de todas las novedades que trae para ti Developer Team. Recuerda que si quieres unirte o tener acceso completo a lo que es la plataforma, puedes hablarme, mi número está en la descripción de este video. También si necesitas registrar equipos por unidad, puedes hacerlo a través de mi número de WhatsApp o también en nuestra página fashioncelular.com. Está disponible para todos ustedes. Entonces, dicho esto, señores, vamos a mostrarte de forma fácil y sencilla cómo remover una cuenta de iCloud con un equipo que tengamos acceso a la configuración o acceso al menú, Open Menú. También es válido para equipos que tú conozcas la clave de dicho dispositivo. Entonces vamos a hacer lo primero, la configuración del proxy. Muy importante, si aún no has conectado a Wi-Fi y no sabes si el equipo está en modo lost o modo perdido, vamos a mostrarte cómo hacerlo desde cero. Vamos a olvidar esta red y mostrarte cómo configurar el proxy antes de conectarte a la red Wi-Fi. Entonces aquí vamos a elegir la red con la que vamos a trabajar. Simplemente vamos a marcar. Vamos a esperar que no aparezca la misma red que teníamos. Aquí la vemos, le damos a la I. Y una vez que estemos aquí, nos vamos a la opción de configurar proxy. Una vez que estamos en proxy, le damos a manual. Y aquí vamos a escribir el servidor del cual vamos a trabajar. En este caso es Developer Team. Developerteam.vip o .vip. Y el puerto es 4x8. Aquí podemos, si queremos, copiar el servidor o el server. Vamos a darle a guardar para que se guarden los cambios. Y ahora, como ves, ya configuramos el servidor proxy y aún no nos hemos conectado a la red Wi-Fi. Lo que vamos a hacer ahora mismo es unirnos a esta red. Aquí vamos a marcar la contraseña del Wi-Fi. Una vez que ponemos nuestra contraseña, le damos a unirnos. Y ya se está conectando a nuestra red de Wi-Fi, pero recuerda que primero configuramos la conexión proxy, por lo cual no se va a ir directamente a Apple, sino que nos vamos a conectar a nuestro servidor proxy, el cual vamos a utilizar para remover nuestra cuenta. Una vez que estamos conectados ya a internet, vamos a abrir el navegador y aquí simplemente podemos escribir el servidor Developer Team. O también, si tú quieres, vamos a pegar el que acabamos de, o sea, el que escribimos o copiamos desde el proxy, es el mismo. Pero en este caso, como ya lo escribimos, vamos a darle a Go o a ir. Y aquí vamos a descargar el certificado. Pongan atención a esto. Aquí le dimos a permitir y ahora vamos a cerrar. Muy importante, una vez que descarguemos el certificado, vamos a instalarlo. Aquí le damos a instalar. Instalar de nuevo y le damos a instalar una tercera vez para que se complete nuestra instalación. En caso de que tu equipo tenga una clave, aquí te la va a solicitar y debes marcarla. Si no la conoces, no vas a poder seguir con el método. Una vez que le damos atrás, vamos a información del teléfono o en About, le damos aquí y nos vamos hasta el final. Esta es la pantalla donde nos da toda la información de nuestro dispositivo y seleccionamos certificados de confianza. Y aquí vamos a encender este permiso, le damos a continuar y ya tenemos todo listo para poder remover nuestra cuenta de iCloud de raíz utilizando el servidor de Developer Team. Recuerda que si tienes acceso a nuestra plataforma, vas a tener, valga la redundancia, vas a tener acceso, vas a poder usar este método sin ningún costo extra. Entonces vamos aquí a nuestra cuenta iCloud, vamos a seleccionar iCloud. Aquí vamos a decir mostrar todo y una vez que estamos aquí vamos a deslizarnos hasta Game Center. Apagamos y encendemos. Una vez que hacemos esto, vamos a volver atrás hasta el aplicativo de Game Center. Podemos cerrar aquí y vamos a volver a entrar a configuración y nos dirigimos hasta el Game Center que está directo aquí en configuraciones y aquí nos debe mostrar que
que el equipo está o no registrado o si ya está apagada la cuenta. Vamos aquí, probamos, apagamos el Wi-Fi, volvimos a encender, vamos a volver a nuestro iCloud, mostrar todo, Game Center, apagamos, encendemos. Ok, ahora volvemos hasta ajustes al inicio y vamos a abrir nuestro Game Center, como ven aquí. Y aquí, como ven, nos muestra que el equipo no está registrado. Entonces ahora, ¿qué corresponde? Vamos a escribir el serial de nuestro dispositivo y también debemos escribir el correo en el formato que te voy a mostrar. Vamos a conectarlo aquí para copiar desde 3U Tool nuestro número de serie. Creo que no te he mostrado. Ok, vamos a copiar nuestra serie y vamos a verificar nuestro equipo que está con el iCloud encendido. Vamos a actualizar aquí para volver a verificar. Pegamos nuestra serie y le damos a verificar. Vamos a completar la configuración, o sea, la prueba de que somos humanos, para que el sistema verifique. Y vamos a verificar que exactamente nuestro equipo está con el iCloud encendido y vamos a proceder a hacer el registro. Para esto nos dirigimos a nuestra plataforma Developer Team. Vamos a seleccionar la categoría de Team Pro Tools, que es esta de aquí. Le damos y aquí vamos a seleccionar Proxy 2024. Vamos a pegar aquí nuestro serial. Ahí mismo, sin ningún tipo de espacio, vamos a escribir / y el correo que está vinculado. En este caso vamos a fijarnos cuál es el correo vinculado. Aquí vemos. Ok, ahí nos mostró el correo vinculado, franklinarbelo@gmail.com. Vamos a escribirlo así mismo. gmail.com. Muy importante, todo pegado sin ningún tipo de espacio. Vamos a mostrarte. Pegamos aquí el serial, / y luego vamos a abrir un bloc de notas para que veas la nomenclatura. Segundito. Notas. Ok. Vamos a pegar aquí nuestro serial y el correo. Vamos a poner vamos a darle un zoom. Ok, ahí está un poco más grande. Como ven, el número de serie, / y el correo vinculado, sin ningún tipo de espacio. Así, solamente todo pegado, le damos a realizar registro. Y una vez que completamos nuestro registro, volvemos a nuestro dispositivo. Vamos a iCloud. Entramos en mostrar todo y buscamos Game Center. Apagamos, encendemos, nos aseguramos de que quede bien encendido. Volvemos atrás y buscamos el aplicativo Game Center, que está en ajustes. Y aquí, como pueden ver, ya nos dice que nuestra cuenta de iCloud ha sido removido. Para verificarlo, vamos a apagar, muy importante, se me estaba pasando esto, decirte, vamos a apagar nuestra conexión de Wi-Fi para evitar un futuro, o sea, un rebloqueo. Apagamos Wi-Fi, apagamos Bluetooth. Al inicio debemos apagar el Bluetooth, se me pasó también comentarte esto, y retirar cualquier tarjeta SIM que tengamos. Si es una tarjeta virtual o una tarjeta electrónica, vamos a desactivarla o apagarla. Entonces ahora vamos a volver a verificar. Como si ven aquí, son las 7:02 de la noche y verificamos nuestro equipo estaba con el iCloud on. Ahora debe ya marcarnos que está sin cuenta iCloud vinculada. Vamos a seleccionar las imágenes para comprobar que somos humanos. Y ahora, en efecto, debe mostrarnos que está Find My iPhone Off. En este momento ya nuestro equipo está libre de cuenta. Como pueden ver,
Si vamos a nuestro dispositivo, vemos que nuestro equipo nos muestra que está, o sea, en el profile de Game Center, nos muestra que Off Down be the Team Pro. Entonces aquí vamos atrás, vamos a entrar en nuestra cuenta iCloud y en Find My iPhone o buscar mi iPhone, vamos a ver que en el equipo sigue pensando que la cuenta está encendida o que está vinculada, pero en el servidor podemos ver que está off, o sea, no tenemos ninguna cuenta vinculada. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda que apagamos lo que es el Wi-Fi para evitar un futuro bloqueo o un rebloqueo. Vamos aquí a seleccionar las luces para comprobar que somos humanos. Y una vez que estamos ya aquí, comprobamos nuevamente que nuestro equipo está sin cuenta vinculada. Vamos ahora a buscar en Treasure Tool. Podemos fácilmente entrar aquí en Toolbox, seleccionamos Erase All Data, marcamos el equipo que queremos borrar y le damos Erase All Data. Vamos a ponerlo por aquí para que ustedes vean cuando se empiece a borrar. Es muy importante, señores, que hagamos esto para evitar que nuestro equipo se bloquee. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos perfectamente borrarlo así como lo estamos haciendo. Es una opción muy rápida. Aquí debemos marcar que tenemos o conocemos los datos, marcar esta opción y le damos Erase All Data. Y aquí se va a iniciar a borrar nuestro dispositivo. Otra opción también que podemos hacer es restaurar nuestro dispositivo, ya sea con iTunes o con el mismo Treasure Tool, usando esta opción o restaurándolo en la opción de Flash. Vamos a cerrar esto por aquí, Smart Flash, y aquí vamos a seleccionar la opción que dice borrar todo. Si mantenemos, si le damos con el Keep Data, no va a borrar absolutamente nada, simplemente se va a actualizar y nos va a dejar toda la información. Necesitamos restaurarlo, que se borre todo, ya sea con esta opción que acabamos de hacer, que como te acabo de mencionar, o seleccionando la opción que borra todo en nuestro Treasure Tool o restaurándolo con iTunes sin ningún tipo de problemas y sin ningún temor, porque ya nuestro equipo está totalmente libre de cuenta iCloud, ya que la hemos removido de raíz. Recuerda que este método es compatible para los equipos que tengamos acceso a la configuración o aquellos equipos que tienen un código de pantalla o un bloqueo y conocemos el mismo. Entonces aquí, recuerda, como te mencioné hace un ratito, debemos de elegir la opción Quick Flash Mode, que es la que se borra todo. Si lo hacemos utilizando esta, simplemente se va a actualizar la versión de iOS y va a mantener la información o la data que tiene el equipo. Entonces lo que queremos es borrarlo. Elegimos Quick Flash Mode, pero la más fácil, la más rápido y la que yo te recomiendo es cómo borramos este dispositivo. Nos vamos aquí a Toolbox, Erase All Data, elegimos el equipo que queremos borrar y le damos a Erase All Data, confirmamos marcando la caseta, o sea, la casilla que indicamos que estamos al tanto de lo que estamos haciendo y conocemos todos los datos de nuestra cuenta, y luego damos nuevamente en Erase All Data. Como pueden ver, ahora nos dice que el equipo no está activo y por eso no se puede borrar. Ahora vamos a esperar que termine de iniciar nuestro dispositivo para poder activarlo y podamos ver que nuestro equipo está totalmente libre de cuenta iCloud sin ningún tipo de problemas. Aquí lo podemos activar con esta opción donde nos dice el estatus, nos dice activo, nos dice que no. Ahí, como podemos ver, nuestro equipo ya ha iniciado y nos dice que este iPhone está bloqueado para el propietario y nos muestra el iCloud anterior, pero no tengas miedo que ya el equipo está libre de cuenta. Entonces vamos a activarlo. Puedes activarlo conectándote a Wi-Fi o también utilizando el mismo Treasure Tool, como lo voy a hacer ahora. Marco esta opción para que nos vuele la parte del setup. Le damos Start y aquí está intentando activar nuestro dispositivo. Una vez que quede activado, vamos a tener acceso completo a nuestro equipo con la cuenta removida. Como ven, ya ahí se activó, no tenemos ningún tipo de cuenta y podemos usar nuestro equipo a nuestro antojo sin ningún tipo de problema. Incluso podemos vincular una nueva cuenta iCloud sin ningún tipo de problema. Simplemente vamos a conectarnos a una red Wi-Fi de tu preferencia. Vamos a marcar aquí la clave de nuestro Wi-Fi.
Y una vez que estamos conectados a nuestra red, vamos a iniciar sesión en una cuenta de iCloud. Vamos a poner un segundito. Aquí vamos a marcar la contraseña de este iCloud. Vamos a ver si la marcamos. Ok, aquí la marcamos bien. Vamos a actualizar. Ahí estamos iniciando sesión en nuestro equipo que acabamos de remover la cuenta iCloud. Para comprobarlo, una vez termine de iniciar sesión, vamos a verificar nuevamente con nuestro número de serie. Y en este caso, vieron que decía off. En este caso, debe decir ya on porque estamos vinculados. Está iniciando. Vamos a ver si ya se completó el inicio. Bicicletas. Como ven, ya se ha vinculado con nuestra nueva cuenta. Así que está funcionando al 100%. Vamos a utilizarlo, a sacarle provecho. Recuerda que esta es una herramienta más que está a tu disposición en el panel de Developer Team. Como ven, aquí está con una cuenta que tenemos de prueba. Está vinculado y funcionando a la perfección. Developer Team, señores, todo lo que necesitas para trabajar con todos tus equipos Android. Recuerda que tenemos muchas funciones interesantes. Háblame por WhatsApp y con mucho gusto te vamos a explicar. También recuerda unirte al canal oficial de la plataforma Developer Team. Por allí te vas a enterar de todo lo que va pasando. También recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos trayéndote. También si te interesa algún proceso en específico, puedes escribirme y con mucho gusto vamos a grabar ese video que tú necesitas o a ese proceso que tienes alguna duda. Cualquier pregunta también recuerda en la caja de los comentarios, puedes escribirme y con mucho gusto vamos a ir respondiendo por partes. Si necesitas ya una asesoría más directa o comprar cualquiera de nuestros servicios, puedes unirte al grupo que tenemos tanto en Telegram como en WhatsApp, o si es ya para cualquier tipo de negocio, háblame directamente por WhatsApp. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.